La ventisca golpeó las montañas Cascade con la furia de 1000 cuchillos congelados. Dentro de un jeep de lujo enterrado en un barranco, Marcus Dalton apretaba sus manos temblorosas contra la ventana, su aliento empañando el cristal. Su esposa, Vanessa, sangraba por la cabeza. Su hijo, Ethan, respiraba con dificultad y tenía las costillas rotas. La temperatura en el interior del vehículo había bajado a 15 grados. Afuera, la temperatura era de 35 grados bajo cero. Marcus volvió a intentar llamar por teléfono. No hay señal. Miró a su familia. Sus rostros palidecieron y sus labios se pusieron azules. Iban a morir aquí. Y la única persona en un radio de 6 millas que podría salvarlos era el hombre sin hogar a quien Marcus había pasado 3 años tratando de destruir. El hombre al que había llamado basura. El hombre al que se había burlado, humillado y al que había intentado sacar de la montaña. El hombre que vivía dentro de un árbol hueco del que Marcus se había reído, diciendo que alguien debería quemarlo. Ese hombre era su única esperanza ahora. Pero Marcus no tenía idea de quién era realmente ese hombre. Antes de continuar, nos encantaría saber desde dónde nos estás mirando. Deja un comentario a continuación con tu ciudad o país. Si las historias de coraje y redención te inspiran, suscríbete. Esta narración nos mostrará que la verdadera fuerza se forja en el silencio, se prueba en las tormentas y se revela en el sacrificio. Ahora, continuemos. 5 años antes, Jackson Hall llegó a las montañas Cascade con nada más que una mochila militar, un cuchillo Kvar y recuerdos que no le permitían dormir en el interior. Tenía 54 años, estaba construido como hierro desgastado, con cabello gris hasta los hombros y una barba que había olvidado lo que se siente al usar una navaja. Una cicatriz le partía la ceja izquierda, un recuerdo de Kandahar. Otra cicatriz, más profunda y más fuerte, fue tallada en su cuello por la explosión de un artefacto explosivo improvisado que mató a 2 de sus hermanos y dejó a Jackson con una lesión cerebral traumática que hacía que las ciudades parecieran zonas de guerra. Durante 18 años, Jackson había sido un Navy SEAL, no un SEAL cualquiera. Se le llama Timber, especialista en guerra en el Ártico y a gran altitud. 3 viajes a las montañas Hindukus de Afganistán, operando a alturas superiores a 13.000 pies, donde el aire era enrarecido y el frío podía matar más rápido que las balas. Había sido el instructor principal del entrenamiento de SEIR, enseñando a los soldados cómo sobrevivir cuando todo salía mal. En 2011, durante una misión en territorio enemigo, Jackson dirigió a 12 hombres a través de una tormenta de nieve de 96 horas a 30 grados bajo cero, construyendo un refugio improvisado que los mantuvo a todos con vida cuando el comando los había dado por perdidos. La técnica de refugio que desarrolló se convirtió en entrenamiento estándar. Lo llamaron el método de la madera. Pero eso fue antes. Antes de la explosión, antes de las pesadillas, antes de que su cerebro empezara a tratar las bocinas de los coches como morteros entrantes y las habitaciones llenas de gente como zonas de emboscada. El lo puso en una lista de espera de 22 meses para recibir tratamiento. Su trabajo como instructor de supervivencia desapareció cuando ya no pudo soportar estar rodeado de gente. Su esposa solicitó el divorcio, afirmando que él había elegido las montañas antes que a su familia. Su hija de 16 años dejó de responder a sus llamadas. Cansado de un padre que se estremecía ante los ruidos fuertes y no podía sentarse en los restaurantes sin mirar las salidas. Así que Jackson desapareció en el único lugar que tenía sentido, el frío, el silencio, las montañas que le recordaban a Afganistán, donde al menos el peligro era honesto. Encontró el árbol en su segunda semana en las cascadas, un roble antiguo de quizás 400 años, con un núcleo hueco de 3 metros de ancho. Se encontraba en la base de una elevación rocosa, a 2.800 metros de altura, a 8 kilómetros de la ciudad más cercana. La abertura estaba orientada al sur, protegida de los peores vientos. Fue perfecto. En más de 3 meses, Jackson transformó ese árbol hueco en una fortaleza. Aisló las paredes con capas de musgo seco,
espuma impermeable y lonas de uso militar. Construyó un piso de madera elevado para evitar que la tierra fría robara el calor corporal. Diseñó un sistema contra incendios con ventilación precisa. El humo que sale a través de una chimenea natural en la copa dañada del árbol. Sin monóxido de carbono, sin calor desperdiciado. Instaló estantes, organizó suministros, creó una estación médica y trazó rutas de evacuación. No era un refugio para personas sin hogar. Era una base táctica de supervivencia que podía albergar a 6 personas durante 6 meses. La gente del cercano pueblo de Timber Ridge sabía de él. Algunos dejaron comida al comienzo del sendero, otros mantuvieron la distancia, sin saber cómo ayudar a un hombre que parecía querer la soledad más que la salvación. El sheriff, Tom Grayson, un infante de marina retirado, visitó a Jackson 2 veces ese primer invierno. Jackson fue educado pero firme. Él no estaba infringiendo ninguna ley. Él no estaba lastimando a nadie. Él solo quería que lo dejaran solo. Luego Marcus Dalton compró su palacio en la montaña. La cabaña tenía 4.500 pies cuadrados de vidrio, acero y arrogancia, situada a 2,5 kilómetros del árbol de Jackson. Marcus era un director ejecutivo de tecnología de Denver, de 42 años, con el tipo de confianza que viene de no haber tenido que ganarse el respeto, solo comprarlo. Había comprado la propiedad como refugio de invierno, pero en realidad la había comprado como un trofeo, algo para mostrar a los inversores, algo para fotografiar para las redes sociales. Su esposa, Vanessa, una exmodelo convertida en influencer de estilo de vida, llenó su Instagram con fotografías de su perfecta vida en la montaña. Marcus vio a Jackson por primera vez una mañana de diciembre hace 3 años. Había estado caminando con Vanessa y sus 2 hijos, Olivia y Ethan, cuando pasaron por el enorme roble. Marcus notó movimiento en el interior y se acercó. Allí estaba Jackson cortando leña con precisión metódica, mientras su aliento se condensaba en el aire frío. Marcus se detuvo, se quedó mirando y luego se volvió hacia su esposa con disgusto. Jesucristo, Vanessa, mira esto. Un vagabundo sin hogar que vive en un árbol como un maldito animal. Este es exactamente el tipo de basura que arruina el valor de las propiedades. Alguien debería quemar ese árbol. Jackson escuchó cada palabra. Él levantó la vista, miró a Marcus a los ojos. Durante 3 segundos, luego volvió a su madera, no respondió, no reaccionó, simplemente continuó trabajando. Ese silencio enfureció a Marcus más que cualquier respuesta que pudiera haberle dado. Durante los siguientes 3 años, Marcus hizo de la existencia de Jackson su cruzada personal. Presentó quejas ante el Servicio Forestal, alegando que Jackson estaba dañando tierras federales. Cuando esto fracasó, solicitó al condado que declarara a Jackson una molestia pública. Cuando esto fracasó, intentó sobornar a los funcionarios locales para que lo destituyeran por la fuerza. Nada funcionó. El árbol estaba en un terreno público federal. Jackson no estaba infringiendo ninguna ley y la mayoría de los lugareños respetaban al silencioso veterano que ayudaba a los excursionistas perdidos y dejaba el bosque más limpio de lo que lo encontró. Entonces Marco recurrió a la crueldad. Cada vez que pasaba por el árbol, lo que hacía 2 o 3 veces por semana, lanzaba insultos. Oye, hombre árbol, ¿cómo va la renta en ese agujero de? Ah, espera, ni la basura paga la renta. Quizás deberías buscar un trabajo de verdad en lugar de ser un parásito. Vanessa lo filmaría, riendo, narrándolo para sus seguidores. Día 487 de nuestra vida en la montaña. Y nuestro vecino, el troul del árbol, sigue aquí. Chicos, ¿deberíamos iniciar un GoFundMe para comprarle un boleto de ida fuera de Wyoming? Su hijo, Ethan, de 17 años, capitán de su equipo de Lacrosse, aprendió del mejor. Tiraba basura cerca de la entrada del árbol. Una vez que se acercó lo suficiente para gritar: ¿por qué no te mueres de una vez, viejo? Nadie te quiere aquí. Eres como una mancha en esta montaña. Jackson lo absorbió todo en silencio.
Había sobrevivido a torturas durante el entrenamiento en Seir. Había soportado interrogatorios enemigos. Los insultos de los ricos eran solo ruido. Solo Olivia, de 14 años, parecía incómoda con el comportamiento de su familia. Se había quedado atrás durante sus caminatas, a veces mirando hacia el árbol con algo que parecía culpa. Pero nunca dijo nada. Era demasiado joven, demasiado condicionada para seguir el ejemplo de sus padres. Marcus incluso manchó la reputación de Jackson en el pueblo. Le decía a cualquiera que lo escuchara que Jackson era peligroso, mentalmente inestable, probablemente violento. «Recuerda lo que te digo», dijo en una reunión del ayuntamiento. «Ese veterano sin hogar va a estallar algún día. Necesitamos que se vaya antes de que alguien salga lastimado». El sheriff Grayson se puso de pie en esa reunión y dijo simplemente: «Jackson Hall no ha sido más que respetuoso y respetuoso de la ley. A menos que tengas evidencia de un crimen real, Marcus, te sugiero que te concentres en tu propia propiedad». Marcus había salido de la reunión con la cara roja y furioso. La verdad era que Jackson no estaba lastimando a nadie. Pasó sus días manteniendo su refugio, purificando el agua de los arroyos de la montaña, cazando y buscando comida dentro de los límites legales, y ayudando a los excursionistas perdidos a encontrar el camino de regreso a los senderos. Había salvado a 2 jóvenes mochileros de la hipotermia el invierno anterior, llevándolos 4 millas hasta un lugar seguro. Había apagado un pequeño incendio forestal iniciado por campistas descuidados. Entablilló la pierna rota de una mujer que se había caído del sendero y se quedó con ella hasta que llegaron los rescatistas. Pero a Marcus no le importaba la verdad. A él le importaba la imagen, y Jackson era una mancha en su perfecta fantasía de montaña. Lo que Marcus no sabía era que en ese preciso momento, mientras estaba sentado en su cálida cabaña planeando su siguiente queja, la naturaleza estaba preparando una lección que despojaría de toda ilusión que alguna vez había construido. Una lección sobre quien merece respeto y quien simplemente lo exige. Y la única persona que podía enseñarle esa lección era el veterano sin hogar al que Marcus ya había descartado como inútil. Diciembre llegó con una severidad inusual. El Servicio Meteorológico Nacional comenzó a emitir advertencias a principios de noviembre. Un frente ártico estaba chocando con un sistema de humedad del Pacífico directamente sobre las montañas Cascade. El resultado sería catastrófico. Los meteorólogos lo calificaron de fenómeno que ocurre una vez cada 40 años. El 8 de diciembre las advertencias escalaron al estado de emergencia de alerta roja. El pronóstico era apocalíptico. Ventisca de categoría 3, con vientos de 75 millas por hora y ráfagas de hasta 90 millas por hora. Temperaturas que bajarán a menos 35 fa y una sensación térmica que alcanzará los menos 50 millas por hora. 4 pies de acumulación de nieve en 18 horas. La visibilidad cae a 0. El informe del Servicio Meteorológico Nacional finalizó con una declaración pocas veces vista. Condiciones incompatibles con la vida humana para exposiciones superiores a 20 minutos. Se emitieron órdenes de evacuación obligatorias para todas las propiedades situadas por encima de 8.000 pies. Jackson escuchó el anuncio en su radio de emergencia. Revisó sus suministros. Agua buena por 8 semanas. Comida para 12. Leña para 3 meses. Botiquín médico completamente abastecido. Aseguró la entrada del TREERE con lonas adicionales, reforzó el sistema de ventilación y se instaló. Había sobrevivido a cosas peores en Afganistán. Marcus y su familia se prepararon para evacuar el 9 de diciembre, el día antes de la llegada prevista de la tormenta. Marcus llenó el Jeep Grand Wagoneer, de $110,000, de ingeniería SUV de lujo. Vanessa se aseguró de que sus cámaras estuvieran cargadas. Ella quería contenido de la evacuación. Imágenes dramáticas de ellos huyendo de la tormenta. Ethan se quejó por perderse un torneo de lacrosse. Olivia estaba en silencio, mirando las montañas cubiertas de nieve con algo que podría haber sido tristeza. Salieron a las 3 de la tarde.
Más tarde de lo debido. Marcus había insistido en una última videollamada con los inversores. No me molesté en salir temprano por algo tan trivial como una emergencia climática. Según los pronósticos, la tormenta aún estaba a 8 horas de distancia. Mucho tiempo estaban a 4 millas de la ciudad cuando la tormenta llegó temprano. El tiempo no está obligado a seguir las predicciones. El frente ártico aceleró, chocando con el sistema de humedad 6 horas antes de lo previsto. La temperatura bajó 15 grados en 20 minutos. La nieve empezó a caer tan fuerte que parecía como si se estuvieran cerrando cortinas blancas alrededor del mundo. La visibilidad se redujo de 1 milla a 100 yardas a nada. Marcus conducía demasiado. Rápido como siempre, confiado en su costoso vehículo y en sus propias habilidades. El camino giraba bruscamente alrededor de una cresta. Marcus pisó el freno. El sistema informático del Jeep lo compensó. Frenos antibloqueo activados. Control de tracción luchando por el agarre. Pero la física no negocia. El Jeep se deslizó hacia un lado. Neumáticos chirriando. Vanessa gritando. El vehículo giró 180 grados antes de estrellarse con su parte trasera contra una barandilla. La barandilla no aguantó. Se había instalado en los años 70. Nunca se actualizó y tenía los tornillos oxidados. Se rompió como huesos viejos. El Jeep se volcó. Rodó 2 veces, una al lado de la otra. Una caída de 4.000 libras de metal, vidrio y cuerpos humanos arrojados contra los cinturones de seguridad. Se estrelló contra árboles pequeños, golpeó rocas y finalmente quedó encajado entre una roca y un grueso tronco de pino a 50 pies por un barranco empinado, inclinado a 40 grados, con el lado del conductor enterrado en la nieve. Durante 10 segundos, solo hubo silencio y el silbido de un radiador roto. Entonces Olivia empezó a llorar. Isen gimió de dolor. Vanessa intentó moverse y gritó. Marcus, que estaba parcialmente colgado de su cinturón de seguridad, sintió sabor a sangre en la boca. Intentó hacer un inventario. Su hombro izquierdo estaba mal, dislocado, un nudo de dolor caliente. Su pierna izquierda palpitaba, posiblemente fracturada. Él apenas podía moverse. Vanessa se había golpeado la cabeza contra la ventana. La sangre corría por su sien. Ella parecía confundida y seguía preguntando dónde estaban. Isen se agarraba las costillas, respiraba superficial y rápidamente, posiblemente entrecortado. Olivia parecía estar bien físicamente, pero lloraba de esa manera tan aguda que significaba que estaba al borde del pánico. Marcus buscó a tientas su teléfono. No hay señal. Por supuesto que no. Estaban en un barranco durante una tormenta de nieve, rodeados de montañas. El teléfono de Vanessa, lo mismo. La vida de Isen quedó destrozada. La calefacción del Jeep funcionaba con batería, pero el motor estaba muerto. Marcus intentó reiniciarlo. Nada. El accidente había matado algo vital. La temperatura dentro del vehículo ya estaba bajando. Afuera, a través de las ventanas agrietadas, Marcus podía ver cómo caía nieve tan espesa que parecía sólida. Probó la radio, estática. La antena se había desprendido del rollo. Papá. La voz de Olivia era pequeña. ¿Estaremos bien? Marcus quería decir que sí. La palabra se le quedó atascada en la garganta. Miró a su familia. Realmente lo miré. Su esposa sangra y está desorientada. Su hijo lucha por respirar. Su hija está aterrorizada. El indicador de temperatura en el tablero marcaba 22 grados dentro del Jeep y seguía bajando. Estaremos bien, mintió. El rescate vendrá. Pero el rescate no llegaría. La tormenta había llegado temprano. Todos los equipos de emergencia estaban concentrados en la ciudad, en asegurar los centros de evacuación y en asegurarse de que las poblaciones vulnerables estuvieran a salvo. Nadie sabía que el Dalton se había estrellado. Nadie estaba mirando. E incluso si alguien finalmente se diera cuenta de su desaparición, nadie podría buscarla en estas condiciones.
El viento ya aullaba a 60 millas por hora. La visibilidad era de 10 pies. Cualquier helicóptero quedaría en tierra. Cualquier vehículo terrestre quedaría atrapado. Estaban solos. Pasó una hora. La calefacción del jeep, que funcionaba a batería, dejó de funcionar. La temperatura en el interior bajó a 15 grados, luego a 10, luego a 5. Vanessa había dejado de sangrar, pero temblaba violentamente. Los labios de Isen se estaban poniendo azules. El hombro dislocado de Marcus había pasado de un dolor intenso a un entumecimiento frío, lo que era peor. Olivia había dejado de llorar y se había quedado en silencio, lo que era aún peor que eso. Marcus sabía lo que estaba pasando. Hipotermia, primera etapa. Tenían quizás 3 horas antes de que la situación se volviera crítica. Intentó pensar. Tenían mantas en la parte de atrás. Hizo que Isen y Olivia subieran al asiento trasero y los envolvió juntos. Usó su chaqueta para intentar aislar la herida en la cabeza de Vanessa. Mantuvo a todos hablando, manteniéndolos moviendo los dedos de las manos y de los pies, manteniéndolos despiertos. Estas eran cosas que había leído una vez en una revista de aventuras. Ideas que parecían románticas y de supervivencia cuando estaba sentado en su cálida oficina en Denver. Ahora se sentían patéticamente inadecuados. Pasaron 2 horas. Isen dejó de temblar. Eso estuvo mal. Marcus recordó haber leído que cuando uno dejaba de temblar significaba que el cuerpo se estaba rindiendo y cerrando funciones no esenciales para preservar el núcleo. Vanessa murmuraba incoherentemente. Hablaba de su boda, de viajes de compras, de cosas que no tenían sentido. Olivia miraba fijamente a la nada y respiraba lenta y lentamente. Marcus sintió que su mente empezaba a fallar. El frío estaba ahora dentro de él, volviendo sus pensamientos lentos. Había estado despierto durante tanto tiempo que dormir le parecía tan atractivo. Simplemente cierra los ojos por un minuto. Solo descansa. No. Se obligó a mantenerse alerta. Si él dormía, todos morían. Pero, ¿qué opción tenía? No pudieron quedarse en el jeep. No podrían sobrevivir aquí afuera. No podían ir caminando hasta la ciudad. Fueron 4 millas a través de una ventisca a 35 grados bajo cero. Morirían en minutos. Miró a Olivia y vio que su hija lo miraba a los ojos. Había allí una claridad, una comprensión terrible. Ella lo sabía. Tenía 14 años y sabía que iban a morir en ese jeep, congelados, y no había nada que el dinero, la confianza o la ira de su padre pudieran hacer al respecto. Lo siento, susurró Marcus. No sabía si se estaba disculpando por el accidente o por todo lo demás. Por criar a sus hijos para que piensen que el dinero los hace mejores que otras personas. Por enseñarle a Isen que la crueldad es fuerza. Por permitir que Vanessa convierta la vida real en contenido. Por pasar 3 años intentando destruir a un hombre que nunca le había hecho nada. Por ser el tipo de persona que se burla de alguien que vive en un árbol. Olivia se acercó y le apretó la mano con dedos demasiado fríos. Papá, dijo ella, con voz apenas audible. ¿El árbol? ¿El hombre en el árbol? Está cerca. Quizás pueda ayudar. El primer instinto de Marcus fue decir no orgullo. Incluso ahora, incluso muriendo. Ese vagabundo sin hogar. A ese hombre Marcus lo había humillado durante años. No, preferiría morir antes que pedirle ayuda. Luego miró a Isen, sus labios ahora completamente azules y sus ojos medio cerrados. Miró a Vanessa, sin siquiera murmurar. Volvió a mirar a Olivia, que lo observaba con algo entre esperanza y juicio. ¿Orgullo o familia? ¡Qué elección más estúpida! ¡Qué elección tan fácil! Tienes razón, dijo Marcus. Olivia, eres la más fuerte ahora mismo. El árbol está quizás a 1 milla al norte. Sigue la línea de la cresta hacia arriba. ¿Recuerdas haberlo visto? Olivia asintió. Lo había visto docenas de veces durante caminatas familiares. El enorme roble que es imposible pasar por alto. Vete, dijo Marcus. Encuéntralo, díselo.
Dile que necesitamos ayuda. Él podría decir que no, susurró Olivia. Después de todo lo que hicimos. Entonces morimos, dijo Marcus simplemente. Pero hay que intentarlo. Olivia asintió. Se puso la chaqueta de invierno, los guantes, el gorro. Ella abrió la puerta del jeep. Tuvo que emplear todas sus fuerzas para enfrentarse al ángulo y a la nieve. El viento aullaba dentro del vehículo. La nieve empezó a caer. Entonces Olivia salió y trepó por la pendiente del barranco. Marcus vio a su hija desaparecer en el vacío blanco y rezó a un Dios en el que nunca había creído para que el hombre sin hogar al que torturaban fuera una mejor persona de lo que Marcus había sido jamás. Olivia escaló a través del infierno. La pendiente del barranco era empinada, cubierta de nieve, bordeada de rocas y raíces que se aferraban a sus pies. El viento la golpeó como puños, 40 grados bajo cero con sensación térmica, entumeciendo su rostro en cuestión de segundos. Ella no podía ver a 10 pies de distancia. Se puso la bufanda sobre la nariz y la boca, metió la barbilla y caminó. Cada paso era una batalla. La nieve ya llegaba hasta las rodillas. Sus botas, unas costosas botas de invierno North Face que su madre había comprado porque se veían bien en las fotos, no estaban hechas para esto. La nieve entró dentro. Sus calcetines estaban empapados. Sus pies se convirtieron en hielo. Ella caminó hacia el norte. Ella pensó que estaba al norte. Honestamente, no tenía idea. El mundo era un caos blanco. Sin puntos de referencia, sin sol, sin puntos de referencia, solo viento, nieve y frío. Olivia nunca había sido religiosa, pero comenzó a rezar. Por favor, déjame encontrarlo. Por favor, déjale ayudar. Por favor, no dejes que mi familia muera porque fuimos crueles. Caminó durante lo que pareció una hora. Fueron probablemente 20 minutos. Sus piernas dejaron de funcionar correctamente. Ella se cayó 3 veces. La tercera vez se quedó abajo durante casi un minuto, tumbada en la nieve, pensando en lo fácil que sería simplemente quedarse allí, simplemente cerrar los ojos, simplemente detenerse. Pero pensó en su hermano pequeño, Isen, su estúpida obsesión por el Lecroux, la forma en que había empezado a copiar los peores comportamientos de su padre. Pensó en su madre, imperfecta y vanidosa, pero aún así su madre. Pensó en su padre, arrogante y cruel, pero también en el hombre que le enseñó a andar en bicicleta y a leerle Harry Potter cuando tenía 7 años. Ella se levantó, siguió caminando y luego, a través de la nieve, lo vio. El árbol, el enorme roble, oscuro y sólido en la blancura, imposiblemente grande, imposiblemente real. Olivia corrió los últimos 30 pies. Sus piernas cedieron en la entrada del hueco. Ella se desplomó sobre sus rodillas, arrastrándose hacia la oscuridad, y sollozó. Dentro había calor, luz de fuego, y sentado junto a un pequeño fuego controlado, mirándola con ojos azul grisáceo que no mostraban sorpresa, estaba Jackson Hall. Él no habló, solo se movió. En 2 segundos, él estaba a su lado, atrayéndola completamente hacia adentro, lejos del viento. La envolvió en una manta térmica alrededor de los hombros y presionó una taza de metal con líquido tibio en sus manos temblorosas. «Bebe», dijo. «No es una pregunta, es una orden». Olivia bebió. Era una especie de té de hierbas, amargo pero reconfortante. Las sensaciones comenzaron a regresar a sus dedos, como hormigueos y agujas agonizantes. Jackson la examinó con la eficiencia de un médico. Le revisó los ojos, las yemas de los dedos, los oídos. Evaluación de la congelación. «Conservarás todas tus partes», dijo. «Tuviste suerte. ¿Por qué estás ahí fuera?» La voz de Olivia salió quebrada, desesperada. «Mi coche familiar tuvo un accidente. Barranco. Están helados. Por favor ayúdenlos». La expresión de Jackson no cambió. Miró hacia la entrada donde aullaba el viento. La temperatura afuera era de 30 grados bajo cero y seguía bajando. Visibilidad cero.
Salir a la calle de esa manera era un suicidio para cualquiera que no tuviera formación. Volvió a mirar a Olivia, viéndola realmente por primera vez. El reconocimiento brilló en sus ojos. Él sabía quién era ella. La hija del hombre que pasó 3 años intentando destruirlo. Olivia lo vio reconocerla. Vio que algo se movía detrás de sus ojos. Por un momento terrible, pensó que él iba a decir que no. Pensó que le iba a decir que su familia había tomado su decisión y ahora podían vivir con las consecuencias. En lugar de eso, Jackson se puso de pie. «Quédate aquí. Mantenga el fuego vivo. Los traeré de vuelta». Olivia lo miró fijamente. Eres el hombre, mi padre, el que nosotros ella no pudo terminar». La vergüenza ahogó las palabras. Jackson ya estaba en movimiento, poniéndose capas adicionales, agarrando su mochila, revisando los suministros. «Ya no importa», dijo. Su voz era plana. «¿Dónde están?» «Al sur», se las arregló Olivia. «Quizás 1 milla. El barranco junto a la curva de la cresta». Jackson se ató una cuerda alrededor de la cintura y la sujetó a un perno que había clavado en el núcleo del árbol. Línea de recuperación de emergencia. Sacó una brújula militar, un faro y pequeñas latas de pintura reflectante. Miró a Olivia una vez más. «Si no regreso en 3 horas, usa la radio. La frecuencia ya está establecida. Llamada de ayuda». Luego salió a la ventisca y desapareció. Jackson avanzó por la tormenta como un fantasma. Esta no fue su primera vez en blanco. Había realizado entrenamiento invernal en Alaska, donde las temperaturas alcanzaban los 50 grados bajo cero. Había operado en el Hindú Kush, donde las ventiscas duraron 1 semana. Sabía cómo navegar cuando el mundo intentaba borrarse a sí mismo. Siguió las huellas de Olivia hacia atrás, aunque ya estaban medio enterradas. ¿Dónde desaparecieron? Utilizó la memoria del terreno, visualizando el mapa topográfico que había estudiado 1000 veces, marcó árboles cada 50 pies con pintura reflectante, barras de color naranja brillante que lo guiarían de regreso. Su faro cortó un cono estrecho a través de la nieve. Más allá de ese cono no había nada más que ruido blanco. El frío intentó matarlo. El viento le azotaba el rostro y encontraba cada resquicio en su ropa. Había dejado su pesado abrigo con Olivia. Llevaba 3 capas más ligeras de técnica militar, para regular más fácilmente el calor corporal. Pero aún así, el frío estaba ganando. Su barba se convirtió en hielo. Sus pestañas se congelaron juntas. Tuvo que parpadear con fuerza para mantener los ojos abiertos. Caminó durante 30 minutos y encontró el barranco. Bajar fue técnico. La pendiente era empinada, cubierta de nieve sobre hielo sobre rocas. Jackson usó su cuerda, la enrolló alrededor de un árbol y se lanzó hacia abajo en secciones. Se resbaló 2 veces. Una vez su agarre falló y se deslizó 20 pies antes de recuperarse. Sus manos estaban entumecidas. Eso fue peligroso. Las manos entumecidas no podían agarrar la cuerda. No se pudieron realizar los primeros auxilios. No se pudo salvar a nadie. Flexionó los dedos dentro de los guantes, forzando el flujo sanguíneo, y siguió moviéndose. Al final del barranco la visibilidad era algo peor. El viento se arremolinaba creando vórtices de nieve. Jackson movió su faro hacia la izquierda y la derecha. Allí, una forma oscura. El jeep estaba inclinado y roto, medio enterrado. Se acercó a la ventanilla del lado del conductor y miró hacia adentro. Marcus Dalton lo miró a través del cristal. Incluso en la penumbra, incluso a través de la nieve y la niebla, sus miradas se encontraron. El reconocimiento golpeó a Marcus como una descarga de voltaje. El hombre sin hogar, el hombre árbol, el hombre al que Marcus había llamado basura. El rostro de Marcus se contorsionó con emociones demasiado complejas para nombrarlas. Miedo, vergüenza, desesperación. Intentó hablar, pero su boca apenas se movía. Hipotermia, a finales de la primera etapa, quizá a principios de la segunda. Jackson no esperó permiso.
Él abrió la puerta de golpe. Las bisagras resistieron, atascadas por el choque. Jackson apoyó los pies y tiró con más fuerza. La puerta chirrió y cedió. El aire frío entró en el jeep. Vanessa gimió. Eason no reaccionó en absoluto. Jackson subió y evaluó. Marcus, hombro dislocado, pierna posiblemente fracturada, hipotermia. Vanessa, herida en la cabeza, confusión, hipotermia. Eason, posibles fracturas de costillas, labios azules. Hipotermia avanzada. Los tres estaban en peligro. Los tres necesitaron intervención inmediata. Marcus intentó hablar. Sus palabras salieron arrastradas y entrecortadas. Eres un maldito vago. Ausentarse. Manténgase alejado de mi familia. Incluso muriendo, incluso necesitando ayuda. El primer instinto de Marcus fue la crueldad. Jackson lo ignoró por completo. Primero sacó a Eason. El niño era el que estaba en peor situación. Jackson se quitó su propia capa térmica, una camisa especial de uso militar para clima frío diseñada para operaciones en el Ártico, y la envolvió alrededor de Eason. Él levantó físicamente al niño del jeep. Eason tenía 17 años, quizás 160, un peso muerto. Jackson lo cargó como si no pesara nada. Dejó a Eason en la nieve y se volvió hacia Vanessa. Ella estaba murmurando cosas incoherentes. Te conozco. El árbol que nosotros, oh Dios. Lo siento mucho. Me disculpo después, dijo Jackson, con su voz dura y fría como la tormenta. Ahora, para sobrevivir, ayudó a Vanessa a salir, sosteniendo su peso. Entonces, Marcus. Jackson tuvo que tener cuidado con el hombro y la pierna de Marcus, pero el cuidado llevaba tiempo, y el tiempo era el enemigo. Improvisó un trineo usando las alfombrillas del jeep, un poco de cuerda y 2 ramas cortadas que encontró en el barranco. Ató a Marcus contra él. Escúchame atentamente, dijo Jackson, y su voz adoptó un tono de mando, la voz que había usado para guiar a los hombres en el combate. Te voy a sacar. Vas a caminar. Si te detienes, mueres. Sigue mis pasos al pie de la letra. ¿Entendido? Vanessa asintió débilmente. Eason no respondió. Tenía los ojos entreabiertos y se perdió en algún lugar de su interior. Jackson agarró la cara del niño y lo obligó a establecer contacto visual. Eason, mírame. ¿Caminas o mueres? Elegir. Algo en los ojos de Eason parpadeó. Conciencia. Miedo. Él asintió. Jackson los ató juntos. Una cuerda que lo conecta con Vanessa y Eason con Marcus en el trineo siendo arrastrado detrás. Fue un trabajo brutalmente duro. La pendiente de subida era pronunciada. La nieve seguía deslizándose bajo sus pies. El viento intentó empujarlos hacia atrás. El trineo de Marcus se enganchaba constantemente en las rocas. Y Marcus, delirante de dolor, frío y conmoción, seguía murmurando, es culpa tuya. Debiste irte. ¿Por qué no te fuiste? Lo estás empeorando. No te necesitamos. No te queremos. Jackson no respondió. No desperdicié aliento en palabras. Toda mi energía se centró en escalar. Pie izquierdo, pie derecho. Tira de la cuerda. Arrastre el trineo. Mantenga a Vanessa en posición vertical. Mantengan a Eason en movimiento. No pienses en lo frías que están sus manos. No pienses que la congelación probablemente le esté dañando la oreja izquierda. No pienses que sería mucho más fácil dejarlos. Solo sube. El viaje de regreso duró 70 minutos. Se sintió como si hubieran sido 70 horas. Jackson usó sus marcas de pintura reflectante para navegar. 2 veces se dieron vuelta debido a la nieve. Una vez Vanessa se desplomó y Jackson tuvo que cargarla físicamente durante 100 yardas. Eason se cayó y no pudo levantarse. Jackson lo ayudó a ponerse de pie con una mano mientras sostenía la cuerda con la otra. Su cuerpo estaba fallando. Sus dedos no tenían sensibilidad. Su rostro era una máscara de hielo. Sus piernas temblaban de cansancio.
Tenía 54 años, sobrevivía con comida enlatada y nieve derretida, cargando a 3 personas a través de una tormenta de nieve que intentaba activamente asesinarlos a todos. Pero lo había hecho aún más difícil. En el Hindú Kush, había llevado a un marine de 200 libras durante 8 millas a través de territorio enemigo con una bala en su propia pierna. Esto simplemente hacía frío. El frío me resultaba familiar. El frío era un viejo enemigo. Jackson sabía cómo luchar contra el frío. Cuando el árbol finalmente emergió del caos blanco, Jackson no sintió nada. Sin alivio, sin triunfo, solo la siguiente tarea. Mételos dentro. Tratar las lesiones. Manténlos vivos. Olivia estaba esperando en la entrada. Su rostro era una máscara de terror y esperanza. Ella vio a su familia viva y comenzó a llorar. Jackson la empujó y arrastró el trineo de Marcus hacia el interior, guiando a Vanessa y a Eisen hacia adentro. El interior del árbol los dejó en silencio. Este no era un refugio para personas sin hogar. Esta fue una instalación de supervivencia. Las paredes fueron aisladas con capas de materiales naturales y sintéticos, organizados con precisión. El piso estaba elevado, sólido y limpio. Los estantes contenían suministros en orden militar. El fuego controlado por aire ardía en un pozo de piedra con un sistema de ventilación que extraía el humo hacia arriba y hacia afuera sin llenar el espacio. Las mantas térmicas estaban dobladas en pilas ordenadas. Un botiquín médico, de uso profesional, colgado en la pared, y detrás de todo, parcialmente cubierto pero visible. Medallas militares, fotografías de hombres uniformados, certificados con palabras como SEIR y Guerra Especial y reconocimiento. Los ojos de Vanessa se dirigieron a esos objetos. Ella todavía llevaba puesta su GoPro, la que había estado usando para filmar contenido. Todavía estaba grabando. Lo había grabado todo. El accidente, la crueldad de Marcus, incluso en la crisis, el rescate de Jackson, y ahora esto. Jackson no se dio cuenta o no le importó. Él estaba trabajando. Con eficiencia clínica, les quitó la ropa mojada a los 3 miembros de la familia. Sin vergüenza, sin dudas, solo medicina de supervivencia. Los envolvió en mantas térmicas, del tipo diseñado para operaciones especiales en ambientes bajo cero. Él avivó el fuego, alimentándolo con madera que había sido cortada y secada con precisión para maximizar la producción de calor. Luego se giró hacia el hombro de Marcus. Esto va a doler. No grites. Utilizarás demasiado oxígeno. Marcus, un poco más lúcido por el calor, se dio cuenta de lo que se avecinaba. Espera, espera. Quizás deberíamos. Jackson no esperó. Agarró el brazo de Marcus, apoyó el pie contra su pecho y tiró. La cavidad del hombro hizo un ruido húmedo y chirriante. El grito de Marcus fue delgado y estrangulado. Respira hondo, dijo Jackson. Envolvió el hombro, inmovilizándolo. Luego examinó la pierna de Marcus. No está roto, solo muy magullado. De todos modos lo ensartó, con cautela, y limpió la herida de la cabeza de Vanessa. No fue tan malo como parecía. Las heridas en la cabeza sangraban mucho. Le aplicó un antiséptico, le vendó y le revisó las pupilas para ver si tenía conmoción cerebral. Conmoción cerebral definitiva, pero estable. Las costillas de Eisen eran la mayor preocupación. Jackson palpó con cuidado, buscando posibles roturas. El niño se estremeció y jadeó. Tengo 2 costillas magulladas, quizá fracturadas, pero no desplazadas, dijo Jackson. Te dolerá durante 6 semanas, pero vivirás. Les hizo beber primero agua a temperatura ambiente, pequeños sorbos, luego una infusión con calorías, calentándolos por dentro. Revisó sus extremidades para ver si tenían congelación. Vanessa tenía congelaciones leves en 3 dedos. Eisen lo tenía en vilo. Marcus lo tenía en su mano derecha. Jackson trató cada caso con movimientos precisos y practicados. Y a pesar de todo, no habló más allá de las instrucciones médicas, no hizo contacto visual, no reconoció los años de crueldad.
Trabajó como si fueran extraños, como si fueran una misión más. Olivia lo vio salvar a su familia y lloró en silencio. Ethan, el hijo que le dijo a Jackson que muriera, miró fijamente al hombre que le vendaba las costillas y algo se rompió dentro de él. Vanessa, mirando las medallas en la pared, la precisión del refugio, la competencia que irradiaba cada acción realizada, se cubrió la cara con las manos, y Marcus, tendido en el suelo con el hombro gritando y la pierna palpitante y el orgullo destrozado, vio al hombre sin hogar al que intentó destruir salvar su vida, y quería morir de vergüenza. Después de finalizar la atención médica inmediata, cuando todos estaban estables y calentándose, Jackson recurrió a su radio de emergencia. Era un dispositivo de grado militar más potente que los modelos civiles. Ajustó la frecuencia, buscando la banda de emergencia. La estática rugió. Se ajustó de nuevo, más estático. La tormenta estaba interfiriendo con todo. Él siguió intentándolo, metódico, paciente. En el séptimo intento consiguió la conexión. Este es el comando de rescate de Timber Ridge. Identifícate. Jackson vaciló. No había usado su indicativo en años. No se había identificado como militar en años. Él era simplemente Jackson. Solo el hombre en el árbol. Pero había vidas en juego. El protocolo importaba. Este es Timber, dijo con voz plana y profesional. Indicativo de llamada. Timber. Coordenadas de cuadrícula. 43 grados, 47 minutos norte, 109 grados, 56 minutos oeste. Tengo 4 civiles con múltiples lesiones, casos de hipotermia, etapas 1 y 2. Solicito evacuación médica inmediata. Cuando las condiciones de la tormenta lo permitan. Larga pausa al otro lado, estática confusa. Entonces se escuchó una voz diferente. Una voz mayor temblando, entre conmocionada y asombrada. Timber. El verdadero Timber. Señor, soy el capitán William Hayes, ex ranger del ejército, actualmente coordinador de rescate en montaña. Señor, me formé bajo los protocolos SER que usted desarrolló en 2012. Todos los operadores de rescate en montaña conocen ese indicativo. Señor, usted es una leyenda. Jackson cerró los ojos. No quería esto. No quería reconocimiento. No quería que su pasado se viera arrastrado a su presente. Capitán Hayes, necesito una evacuación médica, no una conversación. Sí, señor. Por supuesto, señor. La voz de Hayes ahora era nítida. Profesional. Las condiciones de la tormenta deberían mejorar en aproximadamente 8 horas. Mañana amanece. Tendremos aves. El aire. ¿Puedes mantenerlos estables hasta entonces? Jackson miró a la familia. Los 4 estaban envueltos en mantas cerca del fuego, bebiendo líquidos calientes. El color estaba volviendo a sus rostros. Afirmativo. Aguantarán. Señor, para que conste, sacar a 4 personas de una ventisca a 35 grados bajo cero. Eso es un trabajo extraordinario. Es solo trabajo, capitán. Saquen madera. Jackson terminó la transmisión. Dejó la radio y finalmente se permitió sentarse. Le temblaban las manos, no de frío, sino de agotamiento, por la adrenalina que finalmente se le escapaba. Levantó la vista y encontró a los 4 miembros de la familia mirándolo fijamente. Marcus abrió y cerró la boca. Intentaba hablar, pero no le salía nada. Su rostro estaba pálido, no por el frío, sino por la inmensidad de la comprensión. La madera, el indicativo de llamada, las leyendas que probablemente había escuchado durante ejercicios de formación de equipos corporativos que incluían oradores militares, el Navy SEAL que había salvado a 12 hombres, las técnicas SEIR enseñadas en todo el mundo, esa madera. Y Marcus se había pasado 3 años llamándolo basura. Vanessa miraba el GoPro sobre su pecho. Seguía grabando. Llevaba 6 horas grabando. Cada momento, cada palabra. La crueldad de Marcus. El rescate de Jackson. La revelación.
Levantó la mano con dedos temblorosos y la apagó. Isen había doblado las rodillas contra el pecho, haciéndose pequeño. Miraba a Jackson con una mezcla de asombro y horror. Este era el hombre al que le había ordenado morir. El hombre al que le había tirado basura. El hombre que acababa de salvarle la vida. Olivia fue la única que se movió. Se levantó, cruzó el espacio e hizo algo que hizo estremecer a Jackson. Lo abrazó. No un abrazo lateral. Un abrazo desesperado y firme. Su rostro se apretó contra su hombro. Todo su cuerpo temblaba por los sollozos. Gracias, susurró una y otra vez. Gracias. 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 Jackson permaneció rígido, incómodo con el afecto, con la gratitud, con el contacto humano que no era médico ni táctico. Pero no la apartó. Simplemente la dejó llorar. Una mano le palmeó la espalda torpemente, de la misma manera que había consolado a su propia hija hacía una vida. Cuando Olivia finalmente la soltó y retrocedió, Marcus intentó hablar de nuevo. Su voz se quebró. No lo sabía. No lo sabía. Estoy tan... dijo Jackson con voz dura. No quiero tus disculpas. Quiero que te calles y me dejes mantenerte con vida. Eso es todo. Marcus asintió, bajando la mirada. Un hombre poderoso vuelto impotente. Las siguientes 8 horas transcurrieron en un pesado silencio. Jackson mantenía el fuego, monitoreaba a sus pacientes, buscaba signos de shock o complicaciones. Calentaba sopa enlatada y obligaba a todos a comer, forzando la ingesta de calorías. Los mantenía hidratados. Los mantenía calientes. Los mantenía con vida. Ninguno de ellos durmió. ¿Cómo podrían? La tormenta rugía afuera, sacudiendo el árbol, el viento aullaba como un ser vivo. Pero adentro, estaban a salvo. Dentro de un refugio construido por un hombre que intentaron destruir. Isen finalmente habló, en voz baja. ¿Por qué? Miraba a Jackson. Después de todo lo que hicimos, ¿por qué nos salvaste? Jackson no lo miró. Estaba atizando el fuego, añadiendo leña con precisión. Porque eso es lo que se hace. Dijo simplemente. Cuando la gente necesita ayuda, la ayudas. No importa quiénes sean. No importa lo que hayan hecho. Ayudas incluso si no lo merecen. Susurró Isen. Jackson finalmente lo miró. Sus ojos azul grisáceo eran fríos, especialmente entonces. Al amanecer la tormenta empezó a amainar. El viento bajó de 90 millas por hora a 40 millas por hora. La nieve pasó de cegadora a simplemente intensa. La visibilidad mejoró de nada a quizás 100 yardas. Fue suficiente. Jackson escuchó los helicópteros antes de verlos. 2 Su-60 Blackhawks. Excedente militar reutilizado para rescate en montaña. No pudieron aterrizar cerca del árbol. El bosque era demasiado denso. Pero había un claro a 400 yardas al este. Jackson lo sabía bien. Se metió en la radio. El capitán Hayes los guió a través del plan de extracción. Jackson acompañaría a la familia hasta el claro. Los helicópteros los recogerían. Simple. Rutina. Excepto que no era una rutina para la familia. Caminar a través de lo que quedaba de la tormenta, incluso disminuida, todavía era brutal. La temperatura era de 20 grados bajo cero. El viento todavía mordía. En algunos lugares la nieve llegaba hasta la cintura. A Marcus, que tenía la pierna y el hombro heridos, había que sujetarlo. Vanessa estaba mareada por la conmoción cerebral. Isen luchaba por respirar con sus costillas lesionadas. Jackson los llevó allí. Él siempre llevaba a la gente a donde necesitaba ir. Los helicópteros aterrizaron y sus rotores levantaron nubes de nieve. Las puertas laterales se abrieron. El capitán Hayes saltó, seguido por un equipo médico. Avanzaron con camillas, con mantas, con eficiencia profesional. Pero Hayes se detuvo cuando vio a Jackson. El capitán tenía 48 años, era de hombros anchos y estaba curtido por el trabajo en la montaña. Se acercó a Jackson y sin dudarlo se puso firme y saludó.
Sargento Hall, dijo con la voz cargada de emoción. Es un honor, señor. Jackson, incómodo, devolvió el saludo por reflejo. Ya no soy sargento, soy capitán, solo madera. Hayes negó con la cabeza. Señor, su protocolo de supervivencia en el Ártico me salvó la vida en Kandahar en 2014. Salvó a cientos. Eres una leyenda en Zaire. Cualquier guardabosques conoce la técnica del refugio de madera. Simplemente nunca pensé que te conocería. Y descubrir que has estado viviendo aquí así. Su voz se fue apagando. Detrás de Hayes, los otros rescatistas se habían detenido. Miraban a Jackson con una mezcla de asombro y confusión. Uno de los rescatistas más jóvenes, que no podría tener más de 25 años, le susurró a su compañero: «Espera, eso es madera. La madera de verdad». El sheriff Grayson llegó en el segundo helicóptero. Salió, vio a Jackson y su curtido rostro marino pasó por una compleja serie de expresiones. Conmoción, reconocimiento, algo así como dolor. Caminó lentamente. «Hijo de», dijo Grayson en voz baja. 5 años. Lleva 5 malditos años en mi montaña y nunca lo he entendido. Madera, la leyenda del hindú Kush, el instructor jefe de Zaire. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo gris. Teníamos un candidato a la medalla de honor viviendo en nuestro bosque, y te tratamos como si no fuera un candidato, interrumpió Jackson. Me negué. No quería la ceremonia. ¿Por qué? Grayson preguntó. Porque no lo hago por medallas. Lo hago porque es el trabajo. El equipo médico estaba cargando a la familia Dalton en camillas, pero Marcus, incluso con sus heridas, luchó por mantenerse presente. Empujó al paramédico que intentaba asegurarlo y luchó por sentarse. Miró a Jackson a 30 pies de distancia. Necesito decir esto, gritó Marcus con la voz quebrada. Lo lamento. Lo siento mucho por todo, por cada palabra, cada acción, cada dios. Eres un héroe y te traté como basura. Intenté que te eliminaran. Le dije a la gente que eras peligroso. Yo ahora estaba llorando abiertamente. Un hombre no acostumbrado a la vergüenza finalmente se ahoga en ella. ¿Cómo puedo hacer esto correctamente? ¿Cómo puedo solucionar esto? Jackson lo miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta. No lo hagas, dijo él. Simplemente haz lo mejor si puedes. Subieron a Marcus al helicóptero. Él todavía estaba llorando. Vanessa sosteniendo su mano, ambos destruidos por el peso de su propia crueldad. Eason, en su camilla, captó la atención de Jackson mientras lo llevaban. Lo siento, dijo el niño con voz rugiente. Lo siento mucho. ¿Puedo volver? ¿Puedo aprender de ti, por favor? Jackson no respondió, solo asintió una vez, un pequeño reconocimiento. Olivia fue la última en ser cargada. Ella se separó del médico, corrió hacia Jackson y le puso algo en la mano. Un trozo de papel doblado. Gracias, dijo de nuevo. Para todo. Luego se fueron. Helicópteros despegando, rotores gritando, nieve arremolinándose. El bosque volvió a quedar en silencio. Jackson se quedó en el claro y miró el papel que Olivia le había dado. Era una nota escrita a mano con letras temblorosas. Lamento no haberte visto, pero ahora te veo. Gracias por ser mejor que nosotros. Gracias por enseñarnos lo que realmente es un héroe. Olivia. Jackson lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego regresó a su árbol solo por la nieve. Pero no estuvo solo mucho tiempo. 3 días después, cuando la tormenta había pasado por completo y el mundo comenzaba a recuperarse, el sheriff Grayson regresó al árbol. Con él estaban el capitán Hayes, otros 4 veteranos militares y 2 camiones llenos de suministros. Te estamos construyendo una cabaña, dijo Grayson sin preámbulos. Una pequeña estructura real, acondicionada para el invierno, a 365 metros de aquí. Aún puedes quedarte con el árbol, seguir usándolo, pero tendrás opciones. Jackson empezó a negarse.
Grayson levantó una mano. No es negociable. Considéralo una deuda saldada. ¿A cuántos excursionistas perdidos has ayudado a lo largo de los años? ¿Cuántas vidas has salvado? Esto está sucediendo. En 2 semanas, construyeron una pequeña cabaña aislada con una estufa de leña, una cama de verdad y agua corriente de un sistema de alimentación por gravedad. Sistema conectado al manantial de la montaña. Nada sofisticado, pero sólido y digno. Jackson protestó 2 veces y luego se rindió. Eran hombres que entendían el deber. No te negabas cuando los hermanos querían ayudar. La historia de lo sucedido se extendió por Timber Ridge, luego por el condado, luego por Internet. Vanessa, en un momento de valentía o desesperación, o tal vez de genuino remordimiento, publicó el video completo de GoPro en su Instagram. Las 6 horas, sin editar, la burla, el choque, el rescate, la revelación, su propia vergüenza capturada en 4 Kelvin. El video se volvió viral en el sentido más estricto. 15 millones de visitas en 48 horas. Los comentarios fueron despiadados. Pasaste años torturando a un héroe de guerra y solo te disculpaste cuando te salvó. Eres repugnante. Ese hombre vale más que toda tu familia junta. Debería haberte dejado en ese jeep. Es mejor persona que cualquiera de nosotros. El negocio de Marcus implosionó. 3 grandes inversores se retiraron, alegando problemas de relaciones públicas. Su startup perdió el 40% de su valor en una semana. La junta directiva lo obligó a dimitir como director ejecutivo. Su vida perfecta, construida sobre la arrogancia y la riqueza, se desmoronó como la nieve bajo el sol. Pero también ocurrió algo más. Su campaña de financiación colectiva, iniciada por Rachel Torres, una madre de Timber Ridge, cuyo hijo Jackson había salvado de perderse en el bosque. El objetivo era recaudar $50,000 para ayudar a Jackson. Recaudó $380,000 en 4 días. Recibieron una lluvia de mensajes de todo el país. Veteranos, personas que habían estado sin hogar, personas que habían sido juzgadas por su apariencia, personas que entendían que los héroes no siempre lucían como se decía en las películas. El Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, avergonzado por la atención pública, contactó directamente. Tratamiento inmediato para el TEPT, sin lista de espera, prestaciones completas y una disculpa pública por los fallos sistémicos que habían dejado a una foca decorada viviendo en un árbol. La Guardia Nacional de Wyoming le ofreció a Jackson un puesto como instructor jefe de entrenamiento de supervivencia en montaña e invierno. Salario real, prestaciones reales, respeto. Jackson se sentó en su nueva cabaña a mirar las ofertas, el dinero, la atención, y no sintió nada. Pero agotamiento. Quería que lo dejaran solo. Ahora el mundo no lo dejaría solo. Pero entonces sonó su teléfono. Un número que no reconoció. Casi no contestó. Papá. El corazón de Jackson se detuvo. No había escuchado esa voz en 6 años. Emma, su hija, de 21 años ahora, estaba llorando. Papá, vi el video. Lo vi todo. Lo siento mucho. Lamento mucho haber dejado de llamar. Estaba enojado. Pensé que elegiste las montañas sobre nosotros. Pero tú solo estabas tratando de sobrevivir. Y sigues salvando gente. Sigues siendo mi papá. Jackson no podía hablar, con la garganta cerrada, los ojos ardían. Voy a verte, dijo Emma. Si te parece bien, me voy mañana. Son 14 horas, pero no me importa. Necesito verte. Necesito decirte que lo siento. Necesito a papá, necesito que mi padre regrese. Jackson logró decir una palabra. De acuerdo. Hablaron durante 2 horas sobre todo, sobre nada, sobre los años perdidos y la posibilidad de años encontrados. Cuando finalmente colgaron, Jackson se sentó en su camarote y lloró por primera vez desde el divorcio. El sheriff Grayson lo encontró así 1 hora después. El viejo marine no dijo nada, simplemente se sentó junto a Jackson,
le puso una mano en el hombro y se quedó allí hasta que Jackson terminó. La Navidad llegó 3 semanas después del rescate. El pueblo de Timber Ridge organizó una reunión en el centro comunitario. No era oficialmente para Jackson. Era solo una fiesta navideña, pero todos lo sabían. Jackson casi no fue. Emma lo convenció. Había llegado 2 días antes y habían pasado 48 horas simplemente hablando, caminando por la nieve, reconstruyendo lo que se había roto. Ella ahora estudiaba trabajo social en la Universidad Estatal de Colorado. Quería ayudar a los veteranos por él, a pesar de él, tal vez por ambas cosas. Cuando entraron juntos al centro comunitario, la sala se quedó en silencio. Entonces el sheriff Grayson comenzó a aplaudir. Luego el capitán Hayes. Luego todos, no aplausos fuertes ni ostentosos. Solo un reconocimiento silencioso y respetuoso. Jackson lo odió, pero él se quedó. Olivia Dalton estaba allí con galletas que ella misma había horneado. Se acercó a Jackson nerviosa y se las ofreció con manos temblorosas. Jackson tomó una. «Están buenas», dijo. Fue lo más amable que le había dicho a alguien de esa familia. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. «Gracias por todo, por ser mejor de lo que merecíamos». Eason apareció 1 hora después. Había conducido por separado de su familia, algo que Jackson notó. El chico se acercó despacio, con respeto. «Señor, sé que no merezco preguntar esto, pero quiero aprender. Quiero entender qué es la verdadera fuerza. ¿Me enseñarías habilidades de supervivencia, disciplina, lo que sea que estés dispuesto a compartir?» Jackson lo estudió. La arrogancia había desaparecido. Lo que quedaba era un niño asustado intentando convertirse en alguien mejor de lo que su padre lo había criado para ser. «Sábados», dijo Jackson. 8 de la mañana. No llegues tarde. No pongas excusas. Si te comprometes, terminas. Eason asintió con tanta fuerza que Jackson pensó que se le rompería el cuello. «Sí, señor. Gracias, señor». Marcus y Vanessa no vinieron a la fiesta. Estaban en Denver en terapia, tanto individualmente como en pareja, tratando de entender cómo se habían convertido en el tipo de personas que torturarían a un veterano sin hogar durante 3 años. Si lo lograrían era una pregunta abierta. Algunos daños eran permanentes, pero habían vendido la cabaña en la montaña y habían donado el dinero a organizaciones de veteranos. El Instagram de Vanessa ahora era privado. Su contenido se centraba en la salud mental y la humildad en lugar del lujo. Marcus había comenzado a ser voluntario en un refugio en Denver, sirviendo comidas, escuchando historias. Pequeños pasos, tal vez sin sentido, tal vez no. La fiesta terminó alrededor de 10. Emma llevó a Jackson de vuelta a su cabaña en la camioneta que el sheriff Grayson le había ayudado a comprar con parte del dinero de la financiación colectiva. Pasaron junto al árbol de camino. Jackson le pidió que se detuviera. Salieron y caminaron hacia el roble. Se erguía enorme y oscuro contra la nieve, paciente y eterno. Jackson puso la mano sobre la corteza. «Este árbol me salvó la vida», dijo en voz baja. «Cuando no tenía nada, cuando estaba destrozado, me dio refugio. Me dio un propósito. Me mantuvo con vida el tiempo suficiente para recordar quién era». Emma puso su mano junto a la de él. «Y ahora ha salvado a tantos otros». «Eso es lo que hacemos», dijo Jackson. «Sobrevivimos. Luego ayudamos a otros a sobrevivir. Eso es lo único que importa». Se quedaron allí, en el frío. Padre e hija volvieron a conectar bajo el árbol que los había protegido a ambos de diferentes maneras. El servicio forestal instaló una placa 2 meses después, de bronce, atornillada a un poste cerca del árbol. Refugio de Héroes Timber SOAC 2021. Presente, preservado como sitio histórico en reconocimiento a Jackson Timber Ale, Navy SEAL, cuyo servicio a la patria y la comunidad ejemplifica los más altos ideales de valentía y compasión. Jackson no asistió a la ceremonia de dedicación. Estaba ocupado impartiendo su primera clase para la Guardia Nacional,
mostrando a 20 jóvenes soldados cómo construir un refugio que pudiera mantenerlos con vida cuando todo lo demás fallara. Pero Isen estaba allí. Había estado asistiendo cada sábado durante 2 meses, aprendiendo, trabajando, transformándose. Leyó la placa en voz alta, con voz firme, y comprendió por primera vez el significado real de palabras como valentía y honor. Olivia también estaba allí. Había creado un canal de YouTube, no sobre lujo ni estilo de vida, sino sobre ver a la gente, verla de verdad. Su primer video sobre Jackson y la crueldad y redención de su familia tuvo 2 millones de visitas. Los comentarios fueron diversos, pero muchos dijeron lo mismo. Gracias por ser honesto. Gracias por mostrarnos cómo hacerlo mejor. Y en algún lugar de Denver, Marcus Dalton vio ese video en la consulta de su terapeuta y volvió a llorar. Había estado llorando mucho últimamente. Su terapeuta dijo que eso era bueno. Esa vergüenza, cuando era genuina, era el primer paso hacia el cambio. Si Marcus completaría ese viaje estaba por verse, pero él caminaba. Eso era algo. De vuelta en las montañas, en una pequeña cabaña cerca de un roble antiguo, Jackson Hall estaba sentado con su hija, enseñándole a hacer nudos que podrían salvar vidas. Afuera, la nieve caía suavemente. Dentro, un fuego ardía cálido. Y por primera vez en años, Jackson sintió algo que casi había olvidado. Paz. No porque hubiera sido reconocido, no porque hubiera sido recompensado, sino porque había hecho lo que le habían enseñado, lo que estaba hecho para hacer, lo que su alma le exigía. Había visto a gente necesitada y la había ayudado incluso cuando no lo merecían. Especialmente cuando no lo merecían. Porque eso es lo que hacen los héroes. No por gloria, no por gratitud, sino porque cuando llega la tormenta y la gente muere y el mundo es frío y cruel, alguien tiene que ser el refugio. Alguien tiene que ser la luz en la oscuridad. Alguien tiene que ser madera. Reflexiona sobre el final. Esta historia nos enseña que el verdadero carácter no se revela en la comodidad, sino en la crisis. Marcus Dalton tenía riqueza, estatus y poder. Sin embargo, cuando las dificultades lo pusieron a prueba, demostró crueldad. Jackson Hall no tuvo más que un árbol hueco en su entrenamiento. Sin embargo, cuando lo pusieron a prueba, demostró gracia. Vivimos en un mundo que mide el valor por la apariencia, las posesiones y el estatus social. Pero esas medidas son mentiras. La verdadera fuerza es la calma. El verdadero coraje es la humildad. El verdadero honor es la acción sin esperar recompensa. Jackson no salvó a la familia Dalton para demostrar algo ni ganarse el respeto. Lo salvó porque dejar morir a la gente no era compatible con su identidad, independientemente de cómo lo trataran. Esa es la lección. No es que debamos tolerar el abuso ni aceptar el maltrato, sino que nuestra respuesta a la crueldad nos define más que la crueldad misma a quienes abusan de nosotros. El veterano sin hogar con el que te cruzas en la calle podría ser un héroe. La persona que la sociedad ha descartado podría ser quien te salve la vida. El valor no se determina por la situación de la vivienda ni por las cuentas bancarias. Se determina por lo que haces cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa, cuando ayudar te cuesta algo real. Marcus aprendió esta lección de la manera más dura posible. Su hija tuvo que morir casi congelado para comprender que el hombre al que intentó destruir valía más que todo lo que Marcus había comprado. Hay quienes nunca aprenden esa lección. Marcus sigue aprendiendo. Quizás lo consiga, quizás no, pero al menos lo intenta. Y Jackson sigue en su cabaña, sigue enseñando, sigue ayudando, sigue siendo exactamente quien siempre ha sido. Un hombre que construye refugios cuando llegan las tormentas. Un hombre que carga a quienes no pueden caminar. Un hombre que entiende que el servicio no se trata de gloria. Se trata de deber. Al final, todos enfrentamos inviernos. Algunos literales, otros metafóricos. Cuando llegue tu invierno, cuando estés roto, frío y perdido, descubrirás quién eres realmente. Y descubrirás quiénes son realmente las personas que te rodean.
Elige ser el refugio. Elige ser madera. Si esta historia te conmovió, si te recordó que los héroes no siempre visten uniforme ni viven en casas, que las segundas oportunidades son posibles y que la verdadera fuerza se mide en el carácter, no en las circunstancias. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Ahora, en tu pantalla, verás otra historia impactante esperándote. Haz clic, mírala y recuerda, cada persona que te cruzas en la calle tiene una historia. Algunas podrían ser legendarias. Gracias por verla.